Ya está. Ya, empezando otra vez. Buen día, licenciado. El grupo 3 el día de hoy va a exponer sus casos de estadística. El primer caso lo voy a presentar yo, que me llamo Kevin André Bejar Velázquez, y voy a exponer sobre la cantidad de pacientes que llegan al área de emergencias en la ciudad de Puno. Como objetivo, vamos a analizar los datos del área de emergencias del Hospital Manuel Muñiz Butrón para ver la evolución de los casos respecto a las distintas enfermedades en los años 2018, 2019 y 2020, como también habrá un pequeño análisis para ver qué género sufre más ciertas enfermedades. En el gráfico que nos vemos, se ve que es un informe del Hospital Manuel, donde se detectan 1.250 enfermedades, de las cuales se destacan 7, el cuales son abdomen agudo, otros dolores abdominales, traumatismos superficiales múltiples, faringitis aguda, fiebre, trastornos mentales, rinofaringitis y entre otros. Aunque todo los datos copiados son la mayoría de abdomen agudo, pues presentan un 957 pacientes promedio anualmente, el cual representa un 6.69% del total de los pacientes. En este caso también se ve como que el segundo problema sería otros dolores abdominales que representan un 845 pacientes anualmente, representando un 5.91%. Y como tercer lugar lo tenemos a traumatismos superficiales múltiples, con un promedio de 551 pacientes, representando un 3.85% del total. Entonces pasamos al cuadro de más pacientes por género. En el hospital podemos ver que las atenciones en el sector de emergencias predomina el género masculino por una diferencia de 201 casos. En ambos géneros se ve una gran diferencia que en 201 casos respecto a hombres y mujeres. En ambos géneros se ven que sufren más del abdomen agudo respecto a las otras, aunque las mujeres se ven más afectadas por este, mientras que los hombres sufren más de otros dolores abdominales. Por lo que se puede saber que en 2020 hubo una reducción drástica de casos en todas las enfermedades, aunque más en los casos que afectan el sistema respiratorio, pudiendo deducir que por la llegada de la COVID-19, las personas tuvieron más cuidados respecto a su salud. Pasando a mi otro compañero. Buenos días, licenciado. Soy Oscar Ponce. Hoy me toca de hablar sobre la tasa de crecimiento en los sectores mineros. Siguiente diapositiva. La minera es una actividad económica del sector primario donde nos referimos a la extracción de minerales y el sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles en representación a la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo de la forma de yacimientos. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la empresa Sauder, cómo es que opera. Siguiente diapositiva. Sauder 2017 y 2018, estos son los años en que durante el 2017 Sauder ha continuado viendo el beneficio de sus programas de expansión y de reducción de costos, lo que a pesar del incremento del 18% en los precios de diésel, durante este periodo produjo una reducción del costo en efectivo del 0,995 al 92 por libra, el más bajo de la industria. También continuamos con nuestro programa de inversión del capital por encima del millón anuales. Siguiente diapositiva. Estadística de producción en los últimos años. Aquí podemos ver la estadística de producción de la empresa Sauder. Siguiente diapositiva. Cerro Verde. La peruana Sociedad Cerro Verde opera un complejo minero abierto de cobre y plata a unos 30 kilómetros de la ciudad de Arequipa, que cuenta con un concentrador de instalaciones de extracción por solventes y electroobtención, como aquí se visualiza en la imagen. Siguiente diapositiva. Tasa de crecimiento.
Aquí podemos ver toda la tasa de crecimiento en los años 2020, 2019 y 2018. Siguiente diapositiva. La minera antamina. La palabra en quechua significa cobre y da origen a antamina o mina de cobre. Desde los tiempos de la cultura chavín, los hombres del antiguo Perú ya conocían las propiedades de este mineral y lo utilizaban con fines religiosos. Los trabajos en metales eran utilizados para comunicar sus creencias. Siguiente diapositiva. Tasa de crecimiento. Aquí podemos visualizar la tasa de crecimiento en la mina antamina en el 2015 y en el año 2016. Siguiente diapositiva. Aquí comparamos a las tres minas, las cuales son las que dan más producción. Con esto concluyo mi parte. Yo les voy a hablar sobre los seguros de vida y la diferenciación entre las tres empresas, RIMAC, Pacífico y MAPFRE. Mi nombre es Jimena Colque Ventura, así que siguiente diapositiva. Ya, en este caso analizaré y explicaré qué empresas de seguros es la que más ingresos ha tenido en estos últimos 10 años, desde el 2011 hasta el 2020. También analizaremos qué empresa ha tenido un porcentaje mayor en ventas anuales y por qué tuvieron este incremento. Siguiente diapositiva. Las empresas de seguros están teniendo una mayor aceptación en el pueblo peruano. Esto porque en el entorno en el que vivimos hay muchas más enfermedades oncológicas, accidentes y muertes por accidentes. Se crearon leyes que obligan a las empresas a contratar seguro para sus trabajadores y también por la pandemia del COVID-19. Siguiente. Ante esta situación, las empresas aseguradoras han aprovechado y han creado planes muy accesibles para todos sus tipos de clientes. Por ejemplo, hay planes desde 35 soles mensuales hasta planes ejecutivos que engloban a más gente y también que son más costosos. Siguiente diapositiva. Lo primero que hice fue la recolección de datos, así que seleccioné todos los datos desde el 2011 hasta el 2020 y de las tres compañías, la compañía Pacífico, la compañía MAPFRE y la compañía RIMAC. Una vez tener estos datos, podemos hacer las tablas de frecuencia, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Ya. En esta tabla podemos ver de que la empresa Pacífico en esos 10 años facturó 17.396.061 soles, todo esto en miles de soles. Y con ese dato podemos sacar la frecuencia relativa y el porcentaje de cuánto equivale ese año en el total de las ventas durante ese periodo. Siguiente diapositiva. En este gráfico de barras podemos analizar de que en el 2020 la empresa Pacífico logró alcanzar un 22.38% en porcentaje a todas sus ventas de todo ese periodo. Siguiente diapositiva. La empresa de Pacífico nos ofrece todos estos seguros, pero es importante recalcar que en el 2020, en agosto, la empresa aumentó un nuevo seguro, el seguro COVID, que esto es muy importante porque cubre gastos de la enfermedad. Por ejemplo, si yo caigo en enfermedad del COVID-19, la empresa me va a cubrir todo lo que son los gastos en una cama UCI, en una clínica particular, aparte de la medicación y las pruebas de testeo. Esto es un plus que no tienen otras empresas, ni la empresa MAPFRE ni la empresa RIMAC, y podemos simplemente calcular que al próximo año la empresa tendrá un mayor ascenso en sus ventas. Siguiente diapositiva. Ya. Después continuamos con la empresa MAPFRE, que hicimos los mismos procedimientos, sumamos todo el total, las ventas anuales, y también podemos darnos cuenta que esa gráfica está bien elaborada porque al final la frecuencia relativa nos sale 1. Supongamos que no calculemos bien o que los datos no sean precisos, no va a salir 1, saldrá 1.01 y eso variará toda la tabla y todos los gráficos. Siguiente. Ya. Acá también podemos ver de que en el año 2018 la empresa tuvo un mayor incremento de ventas y sus ventas equivalían al 16.10 de todo el total en esos 10 años. Entonces, ese año fue, podemos decir, el año que mejor les fue en este periodo de tiempo. Siguiente. Ya, los seguros que nos da la empresa MAPFRE son los seguros
normales como el SOAT, seguro de vida, vehicular, de ahorro, la EPS, seguro de la ley y muchos más. En la empresa sí está el seguro COVID, pero no cubre en sí la enfermedad, lo que cubre son pruebas de testeo, si tenemos la enfermedad, pruebas moleculares y pruebas rápidas, pero no en sí el tratamiento en sí del COVID. Siguiente. Ya. Y por último, analizamos las tablas de la empresa RIMAC, que hicimos el mismo procedimiento, sumamos todos los años, en ese total lo dividimos, pusimos por ejemplo el año 2011 entre el total que nos salía. Esto nos va a dar como resultado la frecuencia relativa, después lo multiplicamos por 100 para hallar la frecuencia relativa en porcentaje, y después la frecuencia acumulada, que es la suma de todas, la suma de unidad de la frecuencia relativa. Siguiente. Por último, esta es la tabla de porcentajes de una gráfica de barras de los porcentajes de las ventas y podemos decir de que en el 2020 fue el año en que mejor les fue, ya que equivale a un 16.33%. Siguiente. Los seguros que nos da la empresa RIMAC son los mismos, casi parecidos a la empresa Mapfre. Y siguiente diapositiva. Por último, vamos a analizar este gráfico, que es una diferenciación entre las tres empresas en estos 10 años. Y podemos darnos cuenta que la empresa Pacífico fue la empresa que más aumentó su porcentaje de ventas, no que más vendió, porque la empresa que más vendió, que más facturó fue la empresa RIMAC, que es la que tiene una mayor suma en todas sus ventas. Pero la empresa Pacífico tuvo un mayor incremento en ese año de sus ventas en este periodo. Gracias. Paso a mi siguiente compañera. Bueno, yo les voy a presentar. Siguiente diapositiva. Los objetivos son analizar la pobreza y pobreza extrema en el Perú. Siguiente diapositiva. La crisis de la COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres a través de la pérdida de empleos, la reducción de las remesas y el alza de los precios. También la interrupción de las prestaciones de servicios como es la educación y la salud. Por primera vez desde 1998, las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión y cae abruptamente el Producto Interno Bruto. La crisis en marcha revertirá casi todos los avances logrados en los últimos 5 años. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas extrema, vivir con menos de $1.90 al día en 2020, en comparación con cifras de 2019. Como resultado de la COVID-2019, dependiendo de las hipótesis sobre la magnitud de la crisis económica, la tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales, hasta llegar a alrededor del 9% en 2020. Siguiente diapositiva. Además, la proporción de personas que viven con menos de $3.20 al día podría aumentar entre 0,3 y 1,7 puntos porcentuales, hasta llegar al 23% o más, un incremento de unos 40 millones a 150 millones de personas. Por último, el porcentaje de personas que viven con menos de $5.50 al día podría aumentar entre 0,4 y 1,9 puntos porcentuales hasta llegar al 42% o más. Un incremento de aproximadamente 70 millones a 180 millones de personas. Es importante destacar que estas proyecciones de la pobreza son extremadamente volátiles y se podrían registrar grandes variaciones entre los países. Siguiente diapositiva. Incidencia de la pobreza extrema. Debido a la crisis mundial como la COVID-19 y la creciente dificultad de llegar a quienes aún viven en condiciones de extrema pobreza, ya que a menudo se encuentran en países frágiles y zonas remotas, la reducción de la pobreza podría no ser lo suficientemente rápida para alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza extrema en 2030.
En un nuevo enfoque, se estima que para 2030 hasta 2/3 de la población extremadamente pobre vivirá en economías frágiles y afectadas por conflictos, poniéndose en evidencia que los objetivos mundiales de reducción de la pobreza no se lograrán si no se intensifican las medidas. Como se puede visualizar en el gráfico, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema ha disminuido de 16.4 en el 2004 a 2.8 en el 2018 y podemos ver que este decrecimiento es constante. Siguiente diapositiva. La incidencia de pobreza extrema según el área de residencia. La mayoría de personas pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen escasa instrucción. Trabajan principalmente en el sector de la agricultura y son menores de 18 años. Aún queda mucho por hacer para poner fin a la pobreza extrema y siguen existiendo muchos desafíos. En gran parte del mundo, el ritmo de crecimiento es demasiado lento y la inversión es muy escasa para elevar la mediana. En muchos países, el ritmo de reducción de la pobreza ha sido más lento o incluso se ha revertido. Siguiente diapositiva. La incidencia de pobreza extrema según región natural. De manera general, el porcentaje de pobreza extrema en el país va en decrecimiento. La pobreza extrema principalmente se presenta en las zonas rurales y en la región de la sierra del país. Siguiente diapositiva. Relación del PBI y pobreza. En el análisis del impacto de la pandemia sobre la pobreza, aunque es difícil hacerla y discriminar los índices que se deban usar, es necesario primero dar un visto rápido al análisis de la economía. Existe una relación directa entre el crecimiento de la economía y la reducción de pobreza, por lo que cuando la economía reporta resultados negativos, se produce un efecto inverso, en donde es la condición de pobreza la que aumenta dicha relación. Dicha relación está basada en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, durante los últimos 5 años. El Fondo Monetario Internacional ha calculado las recesiones económicas de diversos países. El último cálculo a la fecha conocido pone al Perú con una proyección de caída del 13.9% para este año, teniendo una proyección de caída para Latinoamérica de 9.4% y del 4.9% a nivel mundial, cifra que queda lejos de la primera, dada también por el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Estima que una caída del 4.5% a inicios de año. La alta diferencia de las cifras dadas se debe a una gran medida a los contagios masivos que se dieron en el interior del país y se cree que no haberse dado catastróficamente cuenta del escenario hubiese estado dada cerca de la proyección dada para Latinoamérica en promedio. Siguiente diapositiva. Ok, gracias. Ok. Soy Miralinda Condori Salas y voy a exponer el índice de la pobreza monetaria en los últimos 3 años. En el presente caso se mostrarán los índices y evolución de la pobreza monetaria en los años 2018, 2019 y 2020. También se pretende mostrar cómo afectó la pandemia en el último año. Siguiente, por favor. Como podemos observar, de acuerdo a los resultados del mapa de la pobreza monetaria provincial y distrital de 2018, 24 provincias tienen una pobreza monetaria de 48,8% y más, 80 provincias se encuentran en el rango de pobreza monetaria de 38,3% a 48,7%. 45 provincias, aparte de estas, se encuentran entre el 27,3% a 38,2%. 39 provincias se encuentran entre el rango de pobreza monetaria del 16% a 27,2% y 38 provincias tienen menos de 38% de pobreza monetaria. De las 20 provincias más pobres, 10 pertenecen al departamento de Cajamarca, tras 3 al departamento de Ancash, 2 al departamento de La Libertad y una provincia a cada uno de los departamentos de Pasco, Piura, Huánuco, Ayacucho y el Amazonas. Siguiente, por favor. La medición de la pobreza monetaria en el Perú es un proceso que pone en práctica recomendaciones metodológicas aprobadas internacionalmente, como podemos ver en este cuadro.
Siguiente, por favor. Este es un cuadro de departamentos con niveles de pobreza semejantes, como podemos observar. Siguiente, por favor. En el Perú, los censos nacionales no incluyen preguntas sobre ingreso y gasto de los hogares, información necesaria para la elaboración del mapa de la pobreza con enfoque monetario. Por eso es pertinente combinar información de encuestas de hogares y del censo. Entre los principales resultados se observa que en el departamento de Cusco se ubican los distritos más pobres del país. Lares, provincia de Calca, y Omacha, provincia de Paruro, con 97,8% de pobreza total cada uno y 89,2% de pobreza extrema respectivamente. Siguiente, por favor. Cabe indicar que los distritos más pobres, 4 de ellos están ubicados en el departamento de Cusco, Lares, provincia de Calca, Omacha y Poruro, provincia de Canas, y Colquepata, provincia de Paucartambo. De los 1.836 distritos, el 16,9% son los menos pobres, que abarca 310 distritos. Con un nivel de pobreza por debajo del 25%, el 29,1%, 534 distritos, presentan porcentajes de pobreza entre el 25% y 49,9%. El 33,6%, que abarca 600 distritos, entre 50% y 74,9%. Y el 20,4%, que son 375 distritos, con un porcentaje de pobreza total de 75% a más. Del total de 1.876 distritos, en 178 la pobreza monetaria se elevó en más de 5% según datos del INEI. Los distritos de Uchucray, Ayacucho, Anguía y Cajamarca son los más pobres del Perú. Aquí se puede evidenciar que tanto como Cusco y Cajamarca poseían unos índices de pobreza elevados, pero en comparación al 2020, la pobreza en general aumentó a causa de la pandemia. Gracias. Ya. Bueno, por último analizaremos este caso que es sobre los bancos más destacados del Perú. Nosotros tomamos la información del BCP, del Interbank y del Scotiabank. Siguiente diapositiva. Lo que hicimos fue buscar en la Superintendencia de Mercado de Valores la información y los informes financieros de estas tres entidades y los seleccionamos en los últimos 10 años. Como podemos ver en dicha tabla, esta tabla está en miles de soles y podemos cotejar y a simple vista podemos ver que el banco BCP es el banco más influyente a comparación de estos tres. Siguiente diapositiva. Después lo que hicimos fue hacer tablas de frecuencia. Primero tomamos al banco BCP y dividimos y segmentamos la información en el 2011 hasta el 2020 y así llenando todos los datos. Después lo que hicimos fue sumar y hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del total es el monto que hemos sumado en este periodo de los 10 años. La frecuencia relativa es la división entre el 2011 entre el total y esto nos va a salir en la frecuencia relativa. Podemos darnos cuenta que está bien hecha porque al final la suma nos vuelve a salir 1. Igual en la frecuencia relativa, que es un porcentaje, también nos sale el 100%. Y en la frecuencia acumulada, la suma de cada uno de los años también nos sale como término final el 100%. Siguiente diapositiva. Después lo que hicimos fue hacer un gráfico de barras a partir de la información anterior y en esta podemos ver de que en el año 2020 el banco de crédito fue el que más, fue en el mejor año en el que más facturaron, se podría decir, porque lograron un 17,02%, a diferencia de otros años. Por ejemplo, en el 2011 es el año que no peor les fue, pero fue un año bajo porque tan solo hicieron el 3,93% de todas sus ventas en este periodo. Siguiente diapositiva. Después lo que hicimos fue cotejar con la información del Banco Interbank. Hicimos el mismo procedimiento, hicimos la diferenciación de los años, llenamos con los datos de la Superintendencia de Mercado de Valores, nos salió un total y hicimos nuestra frecuencia relativa en porcentajes y frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Siguiente diapositiva.
De este gráfico podemos ver de que igual en el año 2020 fue el año que mejor les fue porque tuvieron un 17.9%. Y el año que no peor les fue, pero fue el año 2011, que fue un 4.37%. Fue el año más bajo. Si se dan cuenta en esa tabla, cada año van aumentando, van aumentando, van aumentando sus ventas. Y esto es algo bueno porque es un indicador de que sus ventas están aumentando y no están en un déficit. Siguiente. Después lo último que hicimos fue hacer con los mismos procedimientos con el banco Scotiabank, que llenamos la información, sacamos nuestro total, podemos darnos cuenta que la tabla está bien hecha porque la frecuencia relativa suma un 1%, un 1, igual en la frecuencia relativa un 100%, y la frecuencia acumulada el último año es igual 100% que el total de la frecuencia relativa. Siguiente. Después lo que hicimos fue igual, pasarlo a una tabla, y de esta tabla podemos decir que en el 2020 fue el año que el mayor porcentaje de sus ventas, pero a diferencia de las otras, en este año no va en ascenso, sino que en el 2018 les fue mejor que en el 2019. Mejor o igual, entonces eso también es no un indicador de malas acciones, sino que no hubo un declive, o sea, no hubo un aumento, simplemente se estancaron ahí, pero en el año 2020 otra vez reflotaron y están en ascenso. Siguiente diapositiva. Por último, para acabar, ya cotejamos las tres informaciones del año 2011 al 2020 de las tres entidades bancarias, como son el BCP, el Interbank y el Scotiabank, y podemos darnos cuenta que en el 2020 el banco Interbank fue el año que mayor porcentaje tuvo, no es el año que más facturó a diferencia de estos tres bancos, porque si hacemos esa pregunta, ¿qué año facturó más? ¿Qué banco facturó más en este último año? Fue el banco BCP, pero ¿qué año tuvo mayor porcentaje con sus ventas en este periodo de 10 años? Fue el banco Interbank. Después fue el banco Scotiabank y el último el banco BCP y después el último el banco Scotiabank. Gracias. Eso es todo.